Hay físicos que impresionan y luego están los que te hacen cuestionarte si lo que estás viendo es real. Este es uno de esos casos porque lo que vas a ver ahora no tiene sentido. Hoy quiero hablarte de un culturista que durante años pasó completamente desapercibido. Un físico que no salió en todas las portadas, que no fue el más mediático, pero que Internet, música, acaba de rescatar del olvido. Su nombre es Andresa. Música, te voy a decir la verdad. Hasta hace nada yo tampoco tenía ni idea de quién era este hombre. Andrés Cher es de esos nombres que no te suenan ni aunque te lo repitan 3 veces, pero de repente empiezo a verlo en todas partes. Un clip por aquí, una foto antigua por allá, hasta que por fin me detengo a analizarlo de verdad. Y es de esos momentos en los que tu cerebro tarda un segundo en procesar lo que está viendo, porque no es un físico normal, ni siquiera dentro del culturismo. Los hombros redondos, llenos, perfectamente colocados, el pecho denso con ese look compacto que no ves tan a menudo y una cintura tan estrecha que hace que el torso parezca el doble de grande. Lo más curioso es que no hay ningún punto débil claro, porque eso es lo típico, ¿no? Unos brazos que destacan demasiado, unas piernas que se quedan atrás, un pecho dominante pero espalda floja. Sin embargo, en este caso todo está equilibrado, como todo debe estar. Lo mejor es su condición física. Si lo comparas con otros culturistas de su época, había auténticos monstruos. Pero André parecía estar jugando a otro juego, uno donde no importaba tanto el tamaño del músculo, sino la forma en la que lo presentabas. Y eso es una forma distinta de entender el culturismo. De hecho, si lo pones al lado de un físico moderno como el de Chris Bumstead en su mejor versión dentro del MR Olympia, las similitudes son evidentes, proporciones equilibradas y un enfoque claro en la estética por encima del volumen extremo. Música. La diferencia es que hoy eso se premia en la categoría Classic Physique, pero en su época ese tipo de físico no era el objetivo principal del culturismo competitivo y por eso quizás su físico nunca terminó de encajar del todo, aunque visto hoy parece más actual que muchos competidores modernos. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo llegó a ese nivel? Andrés Sarret nació en Quebec, Canadá y empezó a construir un nombre en el circuito amateur a mediados de los años 80. Dentro de la escena nacional de la IFBB en Canadá, compitiendo en campeonatos de la Canadian Bodybuilding Federation. Medía menos de 170, su peso rondaba los 80 kilogramos y destacaba por algo muy concreto: su estructura extremadamente estética y simétrica en categorías ligeras. Sus primeros resultados importantes llegaron pronto. En 1984 ya gana títulos nacionales en la categoría ligera junior en Canadá y con el paso de los años va consolidándose como uno de los atletas más consistentes del país. En 1987 consigue el título de campeón nacional en la categoría ligera, lo que marca el punto donde deja de ser una promesa local para convertirse en un competidor serio dentro del circuito amateur canadiense. El gran salto llega en 1992 cuando compite en el IFBB World Amateur Championships en Graz, Austria, uno de los escenarios más importantes del culturismo amateur mundial en ese momento. Allí consigue el título mundial en la categoría ligera convirtiéndose en campeón del mundo amateur, un logro que en teoría debería haber sido el inicio de una carrera profesional mucho más mediática. Ese mismo año también recibe reconocimientos dentro del circuito IFBB con premios como el Most Improve, lo que reforzaba la sensación de que estaba en plena progresión física y competitiva. Uno de los momentos más curiosos de su carrera llega en 1993, cuando André aparece en el escenario más grande de todos, el Miss Olympia. Obviamente no llegó al top, pero sí fue sin duda la competición más importante de su carrera, el punto donde un atleta pasa de ser uno más a medirse con los mejores del mundo. Y es que ese Olympia de 1993 fue una auténtica locura, un escenario donde coincidían físicos brutales, pero también contrastes que hoy parecen irreales, porque en ese mismo evento se dio una de las imágenes más virales de la historia, música del culturismo. El gigante Lou Ferrigno con más de 90 compartiendo escenario con el diminuto Flavio Battianini. Una escena que parece sacada de un meme, pero ocurrió de verdad. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? En 1995 y 1996 compite en el Canada Pro Cup y el Ironman Pro, donde comparte escenario con nombres mucho más mediáticos y dominantes de la época como Flex Wheeler. Estaba en su mejor momento, dominaba el circuito con un nivel de estética y proporción considerado casi imposible para la época. Y Lee Priest, uno de los competidores más populares y densos de su generación, conocido por su tamaño extremo en una estructura relativamente compacta. También estaban atletas como Sam Ray, símbolo absoluto de la simetría y la condición en los 90, y Paul Liet, uno de los primeros más monsters reales del culturismo moderno.
Y aquí es donde se entiende mejor su historia, porque no era un atleta sin nivel. Al contrario, como mencioné antes, venía de ganar un mundial amateur, pero entró en una era donde el culturismo profesional estaba evolucionando hacia físicos cada vez más extremos, más grandes y más densos, donde la estética pura empezaba a perder peso frente a la masa. Ahora, mucha gente no entiende cómo era realmente el culturismo en los años 80-90. No era solo entrenamiento, dieta y genética. Estamos hablando de un deporte todavía en plena expansión mediática, donde la IFBB dominaba el escenario profesional, pero las reglas no escritas eran casi tan importantes como las oficiales. En aquella época el nivel competitivo en la élite era brutalmente alto, no solo porque los atletas entrenaban como animales, sino porque el estándar físico estaba cambiando año tras año a una velocidad que hoy cuesta imaginar. Los 80 consolidaron la era de la masa con figuras como Leone dominando el Olimpia y los 90 llevaron ese concepto aún más lejos con la llegada de físicos cada vez más densos como Dorian Hattes que redefinieron lo que significaba ser grande en este deporte. Y en medio de todo eso, el contexto era claro. En el culturismo profesional, el uso de sustancias para mejorar el rendimiento estaba ampliamente extendido dentro de la élite, especialmente a partir de los años 70 y durante todas las décadas posteriores. No era un tema secreto dentro del deporte en sí, pero tampoco era algo que se explicara abiertamente en cámara o en entrevistas. Formaba parte del entorno competitivo, igual que la dieta extrema, el entrenamiento al límite o las fases de preparación cada vez más agresivas. En otras palabras, si querías competir en la cima del culturismo profesional en los años 80 y 90, estabas entrando en un escenario donde el nivel físico ya no dependía solo de entrenar duro, sino de esteroides. Lo dijo, lo dijo. Ahora bien, ¿cómo entrenaba a alguien así? Bueno, según el entrenador Charles Poliquin, Andrés tenía un enfoque poco común para su época y Poliquin no era cualquiera. Fue uno de los entrenadores de fuerza más influyentes del mundo, trabajando con atletas olímpicos y profesionales de élite, además de ser autor de varios libros sobre entrenamiento y rendimiento. Y es precisamente en uno de esos trabajos donde menciona algo muy llamativo. Andrés Char entrenaba 2 veces al día en sesiones durante unos 40 minutos, algo bastante distinto a lo habitual, donde la mayoría de culturistas hacía una sola sesión larga diaria con entrenamiento puede ser un X-Men. La dieta, como en casi todos los culturistas de esa época, era simple, pero brutalmente consistente. Proteína alta y carbohidratos para rendir. Básicamente comer lo mismo y otra vez durante años. Por eso, cuando ves a un atleta como Andrés Sar dentro de ese contexto, entiendes que entrenaba consistentemente, comía de forma muy disciplinada, tenía una genética brutal, pero también necesitaba acudir a sustancias anabólicas para lograr ese físico, porque no estaba, música, en un entorno normal. Estaba en una era donde el culturismo estaba evolucionando demasiado rápido, donde cada año el físico medio del profesional subía a un nivel y donde sobrevivir en ese escenario ya era en sí mismo un logro enorme. Todo esto hace que su historia sea tan interesante cuando la ves hoy en retrospectiva, porque a nivel de carrera, su trayectoria profesional nunca llegó a consolidarse dentro del top de un Miss Olympia ni en los puestos de élite del circuito y FBB profesional. De hecho, en el Canadá Pro Cup y el Ironman Pro Invitational solo consiguió la 1/3 posición. Entonces, el físico de André empieza a tomar otro significado con el paso del tiempo, porque no era un atleta extremo en tamaño, ni intentaba jugar a ese juego. Era un físico más clásico, una estética general que hoy encajaría casi de forma natural dentro de lo que representa la categoría Classic Physique, donde la prioridad no es solo el tamaño, sino la armonía, la proporción y la estética global. Su última etapa competitiva se estira de forma más silenciosa de lo que muchos imaginan. Compitió desde 1984 hasta el 2012. Casi 30 años activo en el culturismo competitivo, algo muy raro incluso para estándares profesionales. Pero no hubo un último Gran Olympia ni una despedida oficial con titulares. Simplemente su carrera fue perdiendo visibilidad dentro del circuito profesional. Y tampoco es que desapareciera de golpe, simplemente fue saliendo poco a poco del foco competitivo. Como muchos atletas de esa época que no tenían Instagram ni TikTok o un canal en YouTube, no tenían esa exposición constante, dependían totalmente de resultados, revistas y presencia en escenarios para mantenerse relevantes. Ahora, su historia se vuelve más curiosa aún porque décadas después su físico ha vuelto a circular en esas mismas redes sociales como ejemplo de estética adelantada a su tiempo. Comparado incluso con estándares modernos del culturismo clásico, encajando mejor en el deporte de hoy que en el de su propia época. Es decir, no parece un atleta olvidado,
Parece un atleta adelantado, como si hubiese llegado a un deporte que todavía no estaba preparado para su tipo de físico. Así que podemos decir que su legado no se basa en títulos profesionales o victorias en el Olimpia. Su legado está en ese físico compacto, estético y con proporciones equilibradas, porque lo que en su época era un buen competidor más, hoy se interpreta como algo diferente. Hoy Internet lo rescata, lo compara, lo analiza y de repente su físico vuelve a tener conversación. Su historia es la historia de un atleta que compitió en una de las eras más duras del culturismo, que se enfrentó a algunos de los físicos más dominantes de su tiempo y que con el paso de los años terminó siendo redescubierto bajo una luz completamente diferente. Y eso es lo más importante, porque en el culturismo los títulos se olvidan, las posiciones pasan, pero los físicos estéticos cuando son especiales de verdad no desaparecen nunca.